Hola, soy Sofía y la semana pasada mi esposo, de pie en medio de la cocina que yo diseñé y que mantengo impecable, me miró a los ojos y me dijo, Cariño, a partir de este sueldo, tenemos presupuestos separados, estoy harto de mantenerte. Esas palabras, frías y cortantes, demolieron en un instante los años de amor y sacrificio que invertí en construir nuestro hogar. Fue como si me hubieran borrado de mi propia vida. ¿Alguna vez te han hecho sentir completamente invisible, justo en el lugar donde has entregado hasta el alma? Antes de contarte lo que sucedió el domingo, cuando sus padres llegaron para su cena habitual y se encontraron con la sorpresa de sus vidas, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cara que pusieron cuando vieron lo que había dejado sobre la encimera de mármol en lugar de su comida. El conflicto estalló un viernes por la noche. Alejandro acababa de recibir su primer gran sueldo después de un importante ascenso. Entró en nuestro apartamento de Brickell, con un aire de superioridad que nunca antes le había visto, con su nuevo reloj Rolex brillando bajo las luces de la cocina como un trofeo. Yo estaba terminando de limpiar, dejando todo perfecto, como siempre. Fue entonces, apoyado contra la isla de mármol que yo había elegido con tanto esmero, que soltó la frase. No fue una discusión, ni un momento de ira. Fue una declaración, un decreto emitido desde su nuevo pedestal financiero. Me estaba informando de que mi contribución, mi trabajo de 24 horas al día para crear un santuario para nosotros, no tenía valor monetario y por lo tanto era una carga que él ya no estaba dispuesto a soportar por completo. La humillación fue inmediata y profunda, un frío que se me instaló en los huesos. Cada comida que había planeado, cada cena de negocios que organicé para ayudarlo a ascender, cada rincón de esa casa que mantenía reluciente, todo fue reducido a cero. Me sentí como una empleada a la que le acababan de notificar que su puesto ya no era necesario, o peor, que era un gasto inútil. Él veía su sueldo, su BMW en el garaje y su reloj de lujo como pruebas de su éxito, mientras que mi trabajo, invisible y no remunerado, era simplemente una parte del decorado que él mantenía. Sus palabras no solo me hirieron, sino que intentaron redefinir mi identidad dentro de mi propio hogar, convirtiéndome en una simple dependiente, una inquilina en la vida que yo misma había construido con mis manos y mi corazón. Lo irónico es que yo no siempre fui solo la esposa de Alejandro. Antes de mudarnos a Miami por su carrera, yo tenía mi propio camino. Era una artista culinaria con un futuro prometedor, con planes de abrir mi propio pequeño restaurante, un lugar donde mi pasión por la comida podría florecer. Pero lo dejé todo en pausa por él, por nosotros. Creí en el sueño de que éramos un equipo, que mi apoyo en casa era tan crucial como su trabajo en la oficina. Me convencí a mí misma de que construir un hogar perfecto para él, para que pudiera concentrarse en su carrera sin preocupaciones, era mi forma de contribuir a nuestro éxito conjunto. Él, sin embargo, parecía haber olvidado por completo esa parte del acuerdo, o quizás nunca la consideró válida en primer lugar. A esta dinámica de desprecio se sumaban sus padres, Isabel y Carlos. Cada domingo, sin falta, se presentaban en nuestra casa para su cena habitual. Llegaban con la expectativa de un banquete de restaurante, pero sin la cortesía de un cliente que paga. Se sentaban a la mesa, devoraban los platillos que yo pasaba horas preparando y rara vez me dirigían un gracias. Todos los elogios eran para Alejandro. «¡Qué bien te está yendo, hijo! Ese ascenso es la prueba de tu valía». Me trataban como a una parte del servicio, una proveedora de comidas gratuitas cuya presencia era funcional, pero no digna de reconocimiento. Mi suegra, Isabel, en particular, tenía un talento especial para hacerme sentir pequeña, como si mi único propósito fuera servir a su exitoso y brillante hijo. Recuerdo perfectamente el domingo anterior a su cruel anuncio. Había pasado casi todo el fin de semana preparando un oso buco con risotto a la milanesa, un plato complejo que requiere paciencia y técnica. El aroma llenaba todo el apartamento. Cuando lo serví, Carlos apenas levantó la vista del plato, comiendo en silencio. Isabel, después de probar el primer bocado, comentó con una sonrisita condescendiente: «Está bueno, Sofía, aunque quizás el arroz se te pasó un poquito».
Alejandro necesita comer perfecto para rendir en el trabajo, ya sabes. Alejandro, sentado a la cabeza de la mesa, no dijo una sola palabra para defenderme. Simplemente asintió, como si la crítica de su madre fuera una evaluación de desempeño válida. Esa noche me fui a dormir sintiendo una amargura que la comida no podía quitar. Y ahora, de vuelta a ese viernes fatídico, veía todo con una claridad dolorosa. La forma en que Alejandro se ajustó el Rolex justo antes de hablar, el tono mesurado y casi corporativo con el que me comunicó mi nueva situación financiera, todo era parte de un acto. No estaba hablando con su esposa, sino con una subordinada. Estaba estableciendo los nuevos términos y condiciones de nuestra relación, basados en su poder económico recién adquirido. El brillo de ese reloj en su muñeca ya no me parecía un símbolo de su éxito, sino un recordatorio constante de cómo él medía el valor en el mundo, en dólares, en oro, en objetos que se pueden comprar y exhibir. Mi amor, mi dedicación y mi talento no entraban en esa ecuación. En ese momento, mientras él esperaba una respuesta, quizás lágrimas o una discusión acalorada, algo diferente ocurrió dentro de mí. El shock inicial se disolvió y, en su lugar, surgió una calma glacial, una lucidez casi aterradora. No sentí ganas de llorar, no sentí ganas de gritar. Sentí como una puerta se cerraba dentro de mi corazón y otra, una que no sabía que existía, comenzaba a abrirse. Sus palabras, presupuestos separados, resonaban en mi cabeza, pero ya no como un insulto, sino como una instrucción, como una oportunidad. Si él quería jugar el juego de los números y los valores tangibles, entonces yo aprendería las reglas y jugaría mejor que él. La tristeza se estaba transformando en una fría y silenciosa determinación. Él debió interpretar mi silencio como una derrota, porque asintió con aire de suficiencia. Dio media vuelta y salió de la cocina, probablemente para hundirse en el sofá y disfrutar de su victoria. Me dejó sola, de pie, en el corazón de mi dominio, ahora devaluado. Mis ojos recorrieron lentamente la estancia, las encimeras de mármol que brillaban bajo la luz, los cuchillos profesionales perfectamente ordenados en su bloque de madera, la despensa llena de ingredientes de alta calidad. Esto no era solo una cocina, era mi estudio, mi taller, el lugar donde mi arte cobraba vida. Y él acababa de darme, sin saberlo, la idea más brillante de mi vida. Una idea que empezaba a tomar forma, nítida y poderosa, una que cambiaría las reglas del juego para siempre. El sábado por la mañana, el silencio en el apartamento era denso y pesado. Rompí nuestra rutina sagrada. No hubo aroma de café recién hecho llenando el aire, ni el sonido de los huevos batiéndose para su omelette de fin de semana. Me preparé una taza de té y me senté con mi laptop en el rincón más alejado de la sala, un pequeño escritorio que rara vez usaba. Alejandro salió de la habitación, notó la cocina vacía y la cafetera fría, y una mueca de desdén se dibujó en su rostro. ¿Qué pasa? ¿La huelga de hambre es parte de tu nuevo presupuesto personal? Preguntó con un sarcasmo que goteaba veneno. No respondí, simplemente mantuve mis ojos fijos en la pantalla. Su intento de humillarme ya no me alcanzaba. Estaba demasiado ocupada construyendo mi armadura, una hecha de planes y números. Pasé toda la mañana inmersa en un mundo que había dejado atrás hacía mucho tiempo. Investigué los requisitos para registrar un negocio en Florida. Comparé plataformas para crear sitios web y diseñé un logo simple pero elegante para mi futura empresa. Cada clic del mouse era un paso más lejos de la mujer invisible que él había intentado crear. El sol de Miami entraba a raudales por los ventanales de nuestro apartamento en Brickell, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire, pero yo solo veía la luz al final de un túnel muy oscuro. Sentía una mezcla de terror y euforia, como si estuviera al borde de un acantilado, a punto de saltar sin saber si volaría o caería, pero sabiendo con certeza que no podía quedarme quieta ni un segundo más. A mediodía, la tensión se materializó. Alejandro se acercó a mi escritorio y, sin una palabra, dejó caer una de sus camisas de diseñador arrugada junto a mi laptop. Necesito esto para mi juego de golf con los inversionistas en 1 hora, dijo, no como una petición, sino como una orden. Era una prueba, un intento de reafirmar su control y devolverme a mi supuesto lugar.
Lo miré, luego miré la camisa, y después volví a mirarlo a él, manteniendo la calma que tanto le desconcertaba. La tintorería de la planta baja tiene servicio exprés, le dije con una voz suave, pero firme. Con tu nuevo presupuesto, estoy segura de que puedes permitírtelo. El shock en su rostro fue instantáneo y profundo. Era la primera vez que le negaba algo, la primera vez que mi tiempo y mi trabajo no estaban incondicionalmente a su disposición. Su sorpresa se transformó rápidamente en ira. Sus mejillas se enrojecieron y sus puños se apretaron. Estás siendo ridícula, Sofía. Después de todo lo que hago por ti. Esta es la gratitud que recibo. Espetó, su voz elevándose. Agarró la camisa con furia y se dirigió a la puerta. Bien, lo haré yo mismo, pero no esperes que olvide esto, amenazó antes de salir, cerrando la puerta con una fuerza que hizo temblar los cuadros en la pared. Me quedé sola en el silencio vibrante que dejó atrás. Mis manos temblaban un poco, pero por dentro una extraña sensación de victoria se asentaba en mi pecho. Había trazado una línea en la arena. Mi trabajo ya no era un servicio gratuito incluido en el paquete matrimonial. Ahora tenía un costo, y él acababa de recibir la primera notificación. Con una nueva oleada de determinación, volví a mi laptop. Abrí un documento y empecé a escribir el borrador de un menú. Listé los platos que había perfeccionado a lo largo de los años, los mismos que sus padres devoraban cada domingo sin una pizca de aprecio. El risotto ai funghi porcini, el cordero braseado con hierbas, la tarta de limón con merengue italiano. Y por supuesto, el oso buco con risotto a la milanesa, el plato que mi suegra había criticado la semana anterior. Al lado de cada uno, comencé a asignar un precio, calculando meticulosamente el costo de los ingredientes, el tiempo de preparación y un margen por mi experiencia. Ver esos números junto a los nombres de mis creaciones fue increíblemente validante. Era la prueba tangible de mi valor, escrita en el único lenguaje que Alejandro parecía entender. La noche del sábado fue la más larga de mi vida. Alejandro regresó y la atmósfera en casa era gélida. No nos hablamos. Él pidió comida china para uno y se sentó frente al televisor, comiendo directamente del envase de cartón en un acto deliberado de exclusión. Verlo allí, masticando con la mirada fija en la pantalla, me provocó una punzada de tristeza, por el hombre del que una vez me enamoré, pero fue un dolor fugaz, eclipsado por la claridad de mi propósito. Mientras él se llenaba de comida rápida y resentimiento, yo cené una ensalada ligera en la cocina, el epicentro de mi revolución silenciosa. Su pequeño acto de desprecio solo sirvió para reafirmar mi decisión. Él podía comprar una cena, pero no podía comprar el arte, la dedicación y el amor que yo ponía en cada plato. Y estaba a punto de descubrirlo. Después de que se fue a dormir, o al menos a la habitación, volví a mi proyecto. Llegó la parte más difícil, la factura. Abrí una hoja de cálculo y empecé a detallar mi trabajo no remunerado del último año. Gestión y logística de cenas de negocios, 12 eventos. Servicios culinarios gourmet semanales para la familia, 4 personas, 52 semanas. Administración del hogar, compras y mantenimiento. Asigné una tarifa por hora conservadora basada en lo que cobraría un chef personal o un administrador de propiedades en Miami. La cifra en la parte inferior de la página comenzó a crecer, superando los 1,000, luego los 5,000, luego los $10,000. Ver ese número, frío y objetivo, fue como despertar de un largo sueño. Mi contribución no era invisible, simplemente no había sido facturada. Cuando el total en la hoja de cálculo alcanzó los $15,000, me detuve. Un escalofrío de pánico me recorrió. ¿Estaba yendo demasiado lejos? ¿Era este el punto de no retorno que destruiría lo que quedaba de mi matrimonio? Por un instante, la imagen de nuestra boda cruzó mi mente. Alejandro, con sus ojos llenos de promesas, jurando ser mi compañero, mi igual, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. El recuerdo fue tan vívido que me dolió físicamente. ¿Qué había pasado con ese hombre? ¿Qué había pasado con nosotros? La duda me hizo vacilar, con el dedo suspendido sobre el teclado, cuestionando si debía borrarlo todo y simplemente aceptar mi nueva y humillante realidad. Pero entonces, a través de la puerta entreabierta de la sala, vi el resplandor de su reloj Rolex sobre la mesita de noche, donde lo había dejado antes de acostarse.
Ese pequeño círculo de oro y acero brillaba en la oscuridad, un faro de su arrogancia, un monumento a su visión materialista del valor. Ese reloj, que costaba más de lo que yo había ganado en toda mi vida antes de casarme, me lo recordó todo. Me recordó su tono condescendiente, la frase «estoy harto de mantenerte», la indiferencia de sus padres. El hombre que me hizo esa promesa en el altar ya no existía, o quizás nunca lo hizo. Tomé una respiración profunda, mi duda evaporándose como la niebla matutina. Esto no era un acto de venganza, era un acto de justicia. Con pulso firme guardé el documento. El domingo por la mañana me levanté antes del amanecer. El apartamento estaba en calma, el aire quieto antes de la tormenta que sabía que se avecinaba. Utilicé el papel de cartulina de alta calidad que había guardado de mis días de soñar con mi propio restaurante, un vestigio de la mujer que era antes de Alejandro. Imprimí el menú, con su diseño elegante y sus precios claros. Imprimí una docena de tarjetas de presentación con el nombre que había elegido. La mesa de Sofía. Y finalmente imprimí la factura, detallada y profesional. Coloqué los 3 documentos uno al lado del otro sobre mi escritorio. Eran más que simples hojas de papel. Eran mi declaración de independencia, mi manifiesto. La mesa del comedor permanecía vacía, sin manteles, sin platos, sin promesas de un festín. El escenario estaba listo. Solo faltaba que llegaran los actores. La espera fue insoportable. Cada tic-tac del reloj en la pared parecía contar los segundos hacia la confrontación. Alejandro se despertó tarde, claramente de mal humor, y se fue sin decir una palabra, probablemente a jugar al golf como había planeado. Su ausencia me dio el espacio que necesitaba para prepararme mentalmente. No limpié la cocina hasta dejarla impecable como solía hacer. No puse música, simplemente me senté en el sofá, con una taza de té en las manos, y esperé. Repasé en mi mente lo que diría, cómo me mantendría firme, cómo no dejaría que sus reacciones me desequilibraran. No estaba declarando una guerra. Estaba presentando los términos de mi paz, una paz que dependía de mi propio valor, reconocido y respetado. La hora de la cena se acercaba, y con ella, la hora de la verdad. Puntualmente a las 7 de la tarde, el timbre sonó, un sonido agudo y penetrante que pareció atravesarme el pecho. Mi corazón dio un vuelco, martilleando contra mis costillas como un pájaro atrapado. Por un segundo, el pánico amenazó con paralizarme. ¿Y si no era lo suficientemente fuerte? ¿Y si me derrumbaba ante la primera mirada de desaprobación? Respiré hondo, aferrándome a la imagen de aquel reloj Rolex brillando en la oscuridad. Me levanté del sofá, alisando una falda imaginaria sobre mis jeans, y caminé hacia la puerta. Cada paso se sentía pesado, como si avanzara contra una corriente invisible. Al girar el pomo, no estaba abriendo solo una puerta, sino el portal a un nuevo capítulo de mi vida. Uno que yo misma estaba a punto de escribir, sin importar el costo. Isabel y Carlos entraron como siempre lo hacían, sin esperar una invitación formal, con un aire de propiedad que siempre me había irritado. Isabel, con su bolso de diseñador colgado del brazo y su mirada crítica recorriendo el apartamento, fue la primera en hablar. «Qué extraño, Sofía», dijo, arrugando la nariz. «Hoy no huele a nada. Por un momento pensé que nos habíamos equivocado de piso». «¿No se te habrá olvidado que veníamos a cenar?» Su tono no era de pregunta, sino de acusación. Carlos, un paso detrás de ella, simplemente asintió, su silencio siempre cómplice de la condescendencia de su esposa. No me miraron a los ojos. Miraron el espacio vacío donde esperaban encontrar las pruebas de mi servidumbre. Esa primera estocada, en lugar de herirme, encendió la llama de mi determinación. Con una serenidad que los tomó por sorpresa, les sonreí y les indiqué que pasaran a la sala. «Buenas noches, por favor, pónganse cómodos». Mi voz sonaba extrañamente calmada, incluso para mí. Les ofrecí un vaso de agua que aceptaron con un gesto de confusión. Se sentaron en el borde del sofá de cuero blanco, rígidos e incómodos, sus miradas viajando desde mi rostro impasible hasta la mesa del comedor, que permanecía desnuda, sin mantel, sin cubiertos, sin la promesa de un banquete. El silencio se espesó, cargado de sus expectativas no cumplidas y mi desafío silencioso. «¿Y bien?», preguntó Isabel finalmente, su paciencia agotándose.
Alejandro ya debe estar por llegar. ¿Dónde está la comida? La pregunta quedó flotando en el aire, una demanda directa que me negué a responder de inmediato. Justo en ese momento, la puerta se abrió de nuevo y entró Alejandro. Su rostro, inicialmente relajado después de un día de golf, se contrajo al ver la escena. Sus padres sentados con rigidez, la mesa vacía y yo de pie, observándolos con una calma que no presagiaba nada bueno. Su irritación fue instantánea y se dirigió directamente hacia mí. ¿Qué significa esto, Sofía? ¿Aún no está lista la cena? ¿No ves que mis padres ya están aquí? Llevan esperando. Su voz era un siseo, un intento de reprenderme y reafirmar su autoridad frente a su audiencia. Dejó caer sus llaves y su teléfono sobre la pequeña mesa de la entrada con un ruido seco, esperando que su demostración de poder me hiciera correr a la cocina a enmendar mi supuesta falta. Pero yo no me moví. Mantuve su mirada sintiendo cómo el equilibrio de poder en la habitación comenzaba a cambiar sutilmente. Todo está preparado en la cocina, Alejandro, le dije, mi voz aún suave pero con un filo de acero. ¿Por qué no van a ver ustedes mismos? Fue una invitación, casi un reto. Sus padres se miraron, confundidos, y luego se levantaron lentamente, como si sospecharan una trampa. Alejandro, frunciendo el ceño, los guió hacia el corazón de mi antiguo dominio. Mientras se alejaban, su teléfono, que había dejado en la entrada, vibró y la pantalla se iluminó. Él no lo notó, pero yo sí. Desde mi posición pude ver claramente el nombre en la notificación, un nombre que nunca había escuchado antes. Valeria R. El mensaje era corto, una simple línea de texto visible en la vista previa, pero fue suficiente para destrozar los últimos vestigios de mi matrimonio y aniquilar cualquier duda que pudiera albergar. Celebrando tu nueva libertad financiera, ya quiero que sea nuestro viaje a Los Cayos. Besos. La sangre se me heló en las venas. Libertad financiera. Sus palabras, presupuestos separados, no eran sobre nosotros, eran sobre él y ella. El Rolex, el ascenso, la crueldad. Todo encajó en su lugar con una claridad devastadora. No me estaba devaluando, me estaba eliminando de la ecuación para hacer espacio para otra persona. La humillación del viernes por la noche no fue un acto impulsivo de arrogancia, sino un paso calculado en su plan de escape. Un plan que me dejaba a mí atrás, sin nada. Una extraña paz me invadió. El dolor agudo de la traición se transformó en una fuerza fría y cristalina. Ya no se trataba de enseñarle una lección sobre mi valor o de luchar por mi matrimonio. Ese matrimonio ya estaba muerto. Él lo había asesinado y yo acababa de encontrar el cuerpo. Ahora se trataba de mi supervivencia, de mi futuro. Lo que estaba a punto de suceder en esa cocina ya no era una confrontación familiar, sino la primera transacción comercial de mi nueva vida. Era el cierre de una sociedad fallida y la inauguración de mi propia empresa. Caminé detrás de ellos, mis pasos ahora ligeros y decididos. El miedo se había evaporado por completo, reemplazado por la certeza absoluta de que estaba haciendo lo correcto. Isabel fue la primera en cruzar el umbral de la cocina. Se detuvo en seco, tan abruptamente que Carlos, que la seguía de cerca, chocó ligeramente contra ella. Su mirada estaba clavada en la impecable encimera de mármol. No había ollas humeantes, ni fuentes rebosantes de comida. Solo 3 pulcros documentos, dispuestos con una precisión casi quirúrgica. —¿Pero qué es esta broma de mal gusto? —susurró, su voz teñida de una incredulidad que rápidamente se estaba convirtiendo en indignación. Carlos se asomó por encima de su hombro, sus ojos pequeños y redondos parpadeando mientras intentaba procesar la escena. La cocina, mi santuario, se había convertido en una sala de juntas y la reunión estaba a punto de comenzar. Alejandro, impaciente, los apartó para ver por sí mismo. Su mirada se posó sobre los papeles. Agarró la primera hoja, el menú. Sus ojos recorrieron la lista de platos familiares, el osobuco, el risotto, la tarta de limón. Luego su vista se detuvo en las cifras impresas a la derecha de cada nombre. Vi cómo el color abandonaba su rostro, reemplazado por una marea roja de furia que subía desde su cuello. Levantó la vista del papel y me miró fijamente, sus ojos oscuros ardiendo de rabia contenida. —Sofía —dijo. Su voz era un gruñido bajo y peligroso—, quiero una explicación.
y la quiero ahora. El hombre que me había prometido amor eterno ahora me miraba como a una enemiga declarada. Antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, Isabel le arrebató el segundo documento a su hijo. Era la factura. Sus ojos, acostumbrados a leer las etiquetas de precios en las boutiques de Bal Harbour, se abrieron desmesuradamente al llegar a la cifra final, al total de $15,000. Un jadeo agudo y sibilante escapó de sus labios pintados de rojo. Miró el papel como si fuera una serpiente. Luego me miró a mí, a su hijo, y de nuevo al papel. El silencio en la cocina era tan denso que se podía cortar con uno de mis cuchillos de chef. El zumbido del refrigerador de acero inoxidable era el único sonido que rompía la tensión. Había capturado su atención. Ya no era invisible. Ahora, finalmente, me estaban viendo. Una explicación, repitió Alejandro, su voz un eco metálico en la quietud de la cocina. Sostuvo el menú entre sus dedos como si fuera una prueba de mi locura. Miré su rostro, una máscara de furia y confusión, y luego a sus padres, petrificados por el shock. La imagen del mensaje de Valeria en la pantalla de su teléfono parpadeó en mi mente, una luz de neón que iluminaba toda su hipocresía. Esa revelación me había dado un ancla. Ya no estaba a la deriva en un mar de humillación. Estaba de pie sobre tierra firme, mi propia tierra. La explicación está ahí, impresa en el papel. Respondí con una calma que no sentía del todo, pero que proyectaba con cada fibra de mi ser. Tú mismo estableciste las nuevas reglas el viernes, Alejandro. Presupuestos separados. Simplemente estoy siguiendo tus directivas. Estos son mis términos de servicio. La palabra servicio pareció golpearlo físicamente. Dio un paso hacia mí, su cuerpo tenso como un resorte. ¿Servicio? ¿Llamas a esto servicio? Esto es una locura, Sofía. Un berrinche infantil porque te pedí que fueras un poco más responsable con el dinero que yo gano. Su voz se elevó, llenando el espacio con su indignación. Intentaba pintarme como una niña caprichosa, una esposa irracional que no entendía el mundo real. Pero yo ya no era esa mujer. La mujer que se habría encogido ante su ira había desaparecido el viernes por la noche. En su lugar, había una mujer que había pasado el fin de semana construyendo un plan de negocios. Una mujer que acababa de descubrir que su matrimonio era una farsa. No me inmuté. Mantuve mi postura, mis brazos cruzados sobre el pecho, no como defensa, sino como una declaración de firmeza. No es un berrinche, es una transacción comercial, aclaré, mi tono tan nivelado como la superficie de la encimera de mármol. Durante años he proporcionado servicios culinarios de alta gama, planificación de eventos y gestión del hogar sin remuneración, bajo el supuesto de que éramos un equipo. Un equipo, Alejandro, donde ambas contribuciones eran valoradas. Pero tú decidiste disolver ese equipo y convertir nuestra relación en una de proveedor y consumidor. Tú eres el consumidor, y yo soy la proveedora. La factura simplemente refleja el valor de mercado de mi trabajo no reconocido durante el último año. Es una cifra conservadora. De hecho, cada palabra era deliberada, precisa, despojada de la emoción que ardía en mi interior. Estaba hablando su idioma, el único que parecía respetar, el de los números y los contratos. Fue Isabel quien estalló. Le arrebató la factura a Alejandro, sus manos temblorosas de rabia. «Ingrata, eres una desagradecida», siseó, sus ojos lanzando dagas. «Mi hijo te sacó de tu vida mediocre, te dio este apartamento de lujo, un estilo de vida que nunca habrías soñado, y así es como le pagas, intentando extorsionarlo en su propia casa». Se acercó a mí, agitando el papel en mi cara. «Esta familia te acogió, te alimentó, y tú nos escupes en la cara con esta basura». Su ataque era visceral, diseñado para avergonzarme, para recordarme mi supuesto lugar inferior en su dinastía. Pero sus palabras ya no tenían poder. El hogar del que hablaba se había revelado como una jaula dorada, y yo estaba encontrando la llave para abrir la puerta. Miré a mi suegra directamente a los ojos, mi calma desarmándola más que cualquier grito. «Isabel, con todo respeto, la comida que ustedes han disfrutado en esta mesa cada domingo no apareció por arte de magia. El oso buco.
que criticaste la semana pasada requiere 6 horas de preparación y los mejores ingredientes. El risotto, que consideraste un poquito pasado, necesita atención constante. Esos son platos que en un restaurante de Brickell costarían más de $100 por persona. Ustedes han sido beneficiarios de mis servicios profesionales durante años, sin costo alguno. La factura no es una extorsión, es un registro de valor, valor que ustedes consumieron con gusto, pero que nunca se molestaron en reconocer. Mi voz no vaciló. La verdad, fría y cuantificable, era mi escudo. Carlos, que había permanecido como una estatua silenciosa, finalmente se movió. Puso una mano en el hombro de su esposa, aunque no estaba claro si era para calmarla o para apoyarla. «Esto es un completo disparate», murmuró, su voz grave y rasposa. Miró a su hijo, ignorándome por completo, como si yo fuera un electrodoméstico defectuoso. «Alejandro, tienes que ponerle un alto a esto. Controla a tu mujer. Esto es vergonzoso». Su intervención fue la confirmación final de lo que siempre había sabido. Para ellos, yo no era una persona, era una posesión de Alejandro, una extensión de su voluntad que de repente había comenzado a funcionar mal. Su desprecio era tan profundo que ni siquiera podía concebir que yo tuviera una agencia propia, una mente propia, una voz propia. Alejandro pareció tomar el consejo de su padre como una señal para cambiar de táctica. Su ira se suavizó, reemplazada por una máscara de falsa preocupación y dolor. Se acercó más, bajando la voz a un susurro íntimo, como si estuviéramos solos. «Sofía, cariño, por favor, detente. No sé qué te pasa, pero esto no somos nosotros. Somos un matrimonio, una familia, hemos construido una vida juntos. No puedes ponerle un precio a eso. Mírame». Intentó tomar mis manos, pero las mantuve firmemente cruzadas. Su intento de apelar a un nosotros que él mismo había destrozado con sus palabras y, como ahora sabía, con sus acciones, era patético. La imagen de ese viaje a los Cayos con Valeria era un muro de hielo entre nosotros, y su calor fingido no podía derretirlo. Mientras él hablaba de nuestro hogar y nuestro amor, mi mirada se desvió hacia su muñeca. Allí estaba, el Rolex. Brillaba bajo las luces halógenas de la cocina, un círculo perfecto de oro y acero. Ese reloj era la prueba de su hipocresía. Él le ponía precio a todo, a su estatus, a su éxito, a su tiempo, probablemente incluso a su libertad financiera para poder llevar a su amante de viaje. Me di cuenta de que él no estaba en contra de ponerle precio a las cosas. Estaba en contra de que yo pusiera un precio a mi trabajo. Mi valor en su mundo debía ser intangible, gratuito, incondicionalmente suyo. El brillo de ese reloj no me cegó. Al contrario, me dio una claridad absoluta. Él había elegido su bando, y yo, finalmente, estaba eligiendo el mío. Con un movimiento lento y deliberado, me acerqué a la encimera. Ignorando el menú y la factura, tomé una de las pequeñas y elegantes tarjetas de presentación que había impreso. «La mesa de Sofía», decía en una tipografía limpia. «Experiencias culinarias a medida». Me volví hacia ellos y extendí la tarjeta, no a Alejandro, sino al espacio entre los tres. «Tienes razón, Alejandro. Lo que teníamos ya no existe, así que esto ya no es una discusión familiar. Es una introducción profesional. Soy Sofía, fundadora de la Mesa de Sofía. A partir de hoy, mis talentos están en el mercado. Si desean contratar mis servicios para la cena de esta noche o para cualquier otra ocasión, estaré encantada de ofrecerles una cotización. Pueden considerarse mis primeros clientes potenciales». La mandíbula de Alejandro se tensó hasta el punto de que pensé que sus dientes se romperían. Su intento de manipulación había fracasado estrepitosamente. La calma, la lógica y el profesionalismo lo habían desarmado por completo. Vio la tarjeta en mi mano, luego la factura sobre la encimera, y una risa amarga y hueca escapó de sus labios. $15,000, se burló, su voz goteando desprecio. «Estás completamente delirando si crees que vas a recibir un solo centavo de esto». Con un movimiento rápido y violento, agarró la factura.
La arrugó en una bola apretada con su puño y la arrojó al cubo de la basura de acero inoxidable que estaba junto a la isla. El sonido del papel golpeando el metal fue el único ruido en la cocina. Fue su declaración final de guerra. Y él no tenía idea del arma que yo todavía guardaba en secreto. Observé la bola de papel arrugado en el fondo del cubo de basura, un pequeño monumento a su desprecio. Cada pliegue de ese documento contenía horas de mi vida, de mi dedicación, ahora desechadas como un simple desperdicio. Pero en lugar de sentirme derrotada, sentí una extraña y poderosa liberación. Su acto de anulación final me había dado el permiso que no sabía que necesitaba para usar mi última carta, la que no estaba escrita en papel de alta calidad ni tenía un diseño elegante. Era una verdad fea, cruda y devastadora que había descubierto apenas unos minutos antes. Mi silencio lo envalentonó, interpretándolo como una rendición. Pero no era rendición. Era el silencio que precede a la detonación. Lentamente, sin apartar la vista de sus ojos furiosos, di media vuelta y caminé con una calma deliberada hacia la pequeña mesa de la entrada. El ambiente en la cocina se cargó de una nueva tensión, una de confusión. Mis movimientos eran suaves, económicos, como los de un cirujano a punto de hacer una incisión precisa. Isabel y Carlos me siguieron con la mirada, sus rostros una mezcla de perplejidad y desconfianza. Alejandro no se movió, probablemente creyendo que iba a buscar mi bolso para irme en un arrebato dramático. Pero no iba a irme todavía. No sin antes asegurarme de que la verdad completa fuera servida como el plato principal de esa noche, un plato amargo que ninguno de ellos podría negarse a probar. Su teléfono seguía sobre la mesa de caoba, justo donde lo había dejado caer. Lo recogí. El peso del pequeño dispositivo de cristal y metal se sentía inmenso en mi mano. Alejandro dio un paso adelante, su rostro contorsionado por la rabia. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? ¡Dame eso! ¡Es mi propiedad! Pero fue demasiado tarde. Incliné la pantalla para que la luz del pasillo la iluminara y con una voz clara y desprovista de cualquier temblor, leí en voz alta la notificación que todavía brillaba en la pantalla de bloqueo. Leí cada palabra, saboreando el veneno que contenían. Celebrando tu nueva libertad financiera. Ya quiero que sea nuestro viaje a Los Cayos. Besos. Valeria R. Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación, tan profundo que el zumbido de la nevera sonaba como un rugido. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, tóxicas e irrefutables. Vi el rostro de Isabel palidecer, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua, sin emitir sonido alguno. Su mano voló a su pecho, como si el impacto le hubiera robado el aire. Carlos, el hombre de pocas palabras, parecía haberse convertido en piedra, su mirada fija en su hijo, una expresión de incredulidad absoluta tallada en sus facciones. Habían venido a juzgarme a mí, a la esposa ingrata, y en su lugar se encontraron con la traición desnuda de su hijo perfecto. El guión de la noche se había reescrito por completo, y ellos ya no eran los jueces, sino el jurado de un caso que no esperaban presenciar. Alejandro se abalanzó hacia mí, intentando arrebatarme el teléfono de las manos como un animal acorralado. Eso no es lo que parece. Estás loca, Sofía. Estás inventando cosas para defender tu ridícula factura. Su pánico era palpable, su negación tan débil como el papel que acababa de tirar a la basura. Sostuve el teléfono fuera de su alcance, mi cuerpo actuando con un instinto de autopreservación que no sabía que poseía. No estoy inventando nada, Alejandro. Simplemente estoy conectando los puntos que tú mismo me has dado, le dije, mi voz ahora con un filo cortante. El hombre que me había humillado el viernes por la noche ahora estaba expuesto, su arrogancia desmoronándose para revelar al mentiroso que se escondía debajo. Tu libertad financiera, dije, haciendo comillas en el aire con mis dedos. No era para liberarte de mantenerme, era para financiar tu nueva vida con otra persona. El viaje a Los Cayos, el presupuesto separado, todo era parte de tu plan de salida, ¿verdad? Un plan en el que yo era el único obstáculo, el único gasto que necesitabas recortar. Cada palabra era un golpe, una verdad que resonaba contra las paredes de mármol de la cocina que yo había diseñado. Miré a sus padres, que ahora observaban a su hijo con una nueva y terrible comprensión.
La indignación en sus rostros había sido reemplazada por una mezcla de vergüenza y horror. Su campeón, su orgullo y alegría, se había revelado como un fraude. Mi mirada se posó en su muñeca, en el brillante círculo de oro y acero. «¿Y ese reloj?», continué, mi voz bajando a un susurro cargado de desprecio. «Ese reloj Rolex que llevas con tanto orgullo. Ahora lo entiendo todo. No era una celebración de nuestro éxito. Era una inversión en tu traición». «¿Cuánto cuesta un reloj así, Alejandro? $10,000? ¿15,000? Es curioso, casi la misma cantidad que figura en la factura que acabas de tirar a la basura». El payoff fue brutal y directo. El símbolo de su poder se había convertido en la prueba de su engaño. El valor que él se colgaba del brazo era el mismo valor que se negaba a reconocer en mí, porque ya lo había asignado a su futuro con otra persona. Alejandro retrocedió como si lo hubiera golpeado. Se quedó sin palabras, su rostro una máscara de culpa y furia impotente. Miró a sus padres, buscando un aliado, pero no encontró ninguno. Isabel ahora lo miraba con una expresión de profundo dolor y decepción, las lágrimas comenzando a formarse en las comisuras de sus ojos. Carlos simplemente negó con la cabeza lentamente, una y otra vez, su silencio más condenatorio que cualquier grito. La familia unida que había llegado a mi casa para cenar y juzgarme se había fracturado en un instante, rota por la verdad que yo había puesto sobre la mesa en lugar de su comida. El poder en la habitación se había desplazado de forma sísmica e irreversible. Ya no era la acusada, era la fiscal, y había presentado mi caso sin lugar a dudas. Con la misma calma con la que había comenzado, dejé su teléfono sobre la encimera, junto a mis tarjetas de presentación. El gesto fue definitivo. Ya no tenía nada que ver con ese aparato ni con la vida que contenía. Di un paso atrás, creando un espacio físico que reflejaba la distancia emocional que ahora nos separaba. La factura ya no es una propuesta de negocio, Alejandro. Ahora es parte de lo que me debes. Considera los $15,000 como el pago inicial por mis servicios de disolución de esta farsa de matrimonio. La palabra matrimonio salió de mi boca con un sabor a ceniza. Ya no significaba nada para mí, excepto un contrato que él había violado de la manera más cruel posible. Me di la vuelta y comencé a caminar hacia la puerta principal. No corrí, no lloré. Caminé con la cabeza en alto, sintiendo las miradas de los tres clavadas en mi espalda. Cada paso era una afirmación de mi nueva independencia. No necesitaba su dinero, no necesitaba su aprobación y ciertamente no necesitaba su presencia en mi vida. Al pasar junto al cubo de la basura, vi la bola de papel arrugado. Ya no me importaba, era solo papel. Mi valor no estaba en esa factura, estaba en mi talento, en mi resiliencia y en la dignidad que estaba reclamando con cada paso que me alejaba de ellos. Cuando llegué a la puerta, me detuve por un último segundo, pero no me volví. No necesitaba ver sus rostros una vez más. Puse mi mano en el pomo y lo giré. El clic del pestillo fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en años. «Por cierto», dije, mi voz resonando en el silencio tenso de la sala, «espero que a Valeria le guste cocinar. Porque a partir de esta noche, la cocina está oficialmente cerrada». Y con esas palabras finales, abrí la puerta y salí a la noche de Miami, dejando atrás el apartamento de lujo, al hombre que había destrozado mi corazón y a la familia que nunca me había considerado una de los suyos. El aire fresco de la noche nunca se había sentido tan dulce, tan lleno de promesas. Era el primer respiro de mi nueva vida. Salí de ese apartamento y el aire húmedo de Miami me golpeó como una bienvenida. Por primera vez en años sentí que podía respirar profundamente, llenando mis pulmones con algo más que el aroma a productos de limpieza y a expectativas ajenas. No tenía un plan ni un destino. Simplemente caminé hasta la esquina de Brickell Avenue y levanté la mano para llamar a un taxi. Mientras el auto se alejaba, vi por última vez las luces del edificio que había sido mi hogar y mi prisión. No sentí tristeza, ni nostalgia. Sentí el vértigo de un paracaidista que acaba de saltar del avión. Un miedo electrizante mezclado con una libertad abrumadora. El conductor me preguntó a dónde iba, y por primera vez en mi vida adulta, la respuesta era completamente mía. «Lejos de aquí», le dije, y fue suficiente. Terminé en un pequeño hotel boutique en Coconut Grove,
un barrio con alma bohemia que siempre me había gustado, tan diferente de la fría opulencia de Brickell. La habitación era sencilla, pero la cama era cómoda y, lo más importante, era un espacio seguro, un santuario que nadie podía invadir con sus juicios o demandas. Esa primera noche, el silencio fue mi compañero. El shock inicial de la confrontación se disipó, dejando paso a la cruda realidad. Estaba sola, con apenas unos cientos de dólares en mi cuenta personal y un futuro completamente incierto. Pero mientras miraba las luces de la ciudad a través de mi ventana, no sentí pánico. Sentí una calma extraña y profunda. Había perdido un matrimonio, pero había encontrado algo mucho más valioso en el proceso: a mí misma. La mujer que se acostó esa noche no era la misma que se había despertado esa mañana. A la mañana siguiente, mi teléfono, que había estado en silencio, cobró vida con una furia desesperada. Era Alejandro. Una avalancha de mensajes de texto, cada uno más contradictorio que el anterior. Primero, la ira. Has humillado a mi familia. Has destruido todo lo que teníamos. Te arrepentirás de esto. Luego, la súplica patética. Sofía, por favor, vuelve. Hablemos. Podemos arreglarlo. Te amo, no sé qué me pasó. Leí cada palabra con una distancia clínica, como si estuviera analizando un texto antiguo escrito en un idioma muerto. Sus amenazas ya no me intimidaban y sus declaraciones de amor eran un insulto a mi inteligencia. No respondí. Mi silencio era mi nueva arma, un escudo impenetrable contra su manipulación. Su poder sobre mí se había evaporado junto con mis ilusiones. Entre la tormenta de mensajes de Alejandro, apareció uno de una fuente inesperada. Carlos, mi suegro. Su texto era corto, casi telegráfico, desprovisto de cualquier emoción aparente. Isabel está inconsolable. No teníamos idea de la otra mujer. Lo que hiciste fue drástico, pero lo que hizo Alejandro fue una vergüenza para esta familia. No era una disculpa, ni una oferta de ayuda, pero era una admisión. Era el reconocimiento de que yo no era la villana de la historia que ellos habían querido creer. En esa breve confesión vi la fractura irreparable en su fachada familiar. Su hijo perfecto los había decepcionado de una manera que mi rebelión nunca podría haberlo hecho. Borré el mensaje, junto con los de Alejandro. Ese capítulo de mi vida estaba cerrado. No necesitaba su validación, solo su distancia. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad pragmática. Encontré una abogada de divorcios, una mujer fuerte y directa que escuchó mi historia sin pestañear. Cuando le conté lo de la factura, sonrió por primera vez. Legalmente, no podemos presentar esto en la corte, me dijo, pero como táctica de negociación es una genialidad. Demuestra, de una manera que ningún documento legal podría, el alcance de su contribución no reconocida al patrimonio conyugal. Me explicó mis derechos, cómo mi apoyo a su carrera me daba derecho a una parte equitativa de los activos que habíamos acumulado, incluyendo el valor de su ascenso. Por primera vez sentí que la ley estaba de mi lado, que mi trabajo invisible finalmente sería contado y valorado en el único lenguaje que Alejandro entendía. El divorcio fue sorprendentemente rápido. Enfrentado a la perspectiva de que su infidelidad y su crueldad financiera se ventilaran en un tribunal público, Alejandro se derrumbó. Quería que todo desapareciera, que el escándalo se contuviera antes de que afectara su preciada reputación profesional. Aceptó un acuerdo de conciliación muy generoso. No recibí los $15,000 de mi factura simbólica, pero obtuve una suma que me permitiría empezar de nuevo con seguridad y dignidad. Como parte del acuerdo, el apartamento de Brickell tuvo que ser vendido, y con él el BMW y el Rolex. Esos símbolos de su arrogancia se convirtieron en cifras en una cuenta bancaria, una que ahora estaba a mi nombre. La justicia poética de aquello no se me escapó. Con una parte de ese dinero, hice realidad el sueño que había puesto en pausa durante tanto tiempo. Alquilé un pequeño espacio en un local comercial en Wynwood y lo convertí en la sede oficial de la Mesa de Sofía. Empecé poco a poco, ofreciendo cenas privadas para grupos pequeños y servicios de catering para galerías de arte locales. El trabajo era agotador, mucho más duro que cualquier cosa que hubiera hecho antes, pero era mío.
Cada menú que diseñaba, cada plato que creaba, era una expresión de mi libertad. Mis clientes no solo pagaban por la comida, pagaban por mi arte, mi historia, mi pasión. Y cada cheque que depositaba era una afirmación tangible de mi valor, una que ya nadie podría cuestionarme nunca más. Han pasado 6 meses. Alejandro es un fantasma en mi pasado. Supe por un conocido en común que su relación con Valeria se desintegró a los pocos meses. Aparentemente, la libertad financiera no era tan atractiva cuando venía acompañada del bagaje de un divorcio vergonzoso y una familia rota. Sus padres, según me contaron, apenas le dirigen la palabra. Se quedó con su dinero y su estatus, pero completamente solo. A veces, cuando estoy muy cansada después de un servicio de 16 horas, pienso en él, pero no con rencor, sino con una especie de lástima distante. Él creía que el valor se medía en relojes y salarios, y en su búsqueda de esas cosas perdió lo único que realmente importaba. Hoy estoy de pie en mi propia cocina. No es de mármol ni tiene vistas al mar, pero está llena de vida, del ruido de sartenes, del aroma a hierbas frescas y del murmullo de mi pequeño equipo. Estoy terminando de emplatar un risotto ai funghi para un evento. Mis manos se mueven con una confianza que no conocía. Atisbo mi reflejo en la puerta de acero inoxidable de un refrigerador industrial y la mujer que me devuelve la mirada es alguien a quien apenas reconozco, pero a quien admiro profundamente. No es una esposa, ni una víctima. Es una chef, una empresaria, la dueña de su propio destino. La cena del domingo que nunca serví no fue un final. Fue el primer plato de un banquete mucho más grande, el resto de mi vida. Y estaba delicioso. Mirando hacia atrás, a esa noche en la que mi mundo se rompió para poder reconstruirse, entiendo una lección universal que quiero compartir contigo. El trabajo más importante que hacemos, el que nace del amor, la dedicación y el sacrificio, a menudo es invisible para los demás. Y cuando permitimos que otros, especialmente aquellos que amamos, le pongan precio a nuestra valía, casi siempre elegirán la cifra más baja. 0. Mi historia no es sobre una factura de $15,000, es sobre el costo incalculable de permitir que tu identidad se disuelva en el servicio a alguien que ha dejado de verte. La verdadera tragedia no es la falta de aprecio, sino el momento en que empezamos a creer que no lo merecemos. Mi punto de quiebre no fue una derrota, fue una declaración de valor que yo misma necesitaba escuchar. Nos enseñan que el amor no tiene precio, y es verdad, pero el respeto sí lo tiene. Y la dignidad también. El trabajo que realizamos en nuestros hogares, el apoyo emocional que brindamos, la energía que invertimos en construir una vida para nuestra familia. Todo eso tiene un valor inmenso. No es una obligación, es una contribución. Durante años creí que mi amor era suficiente, que mis acciones hablarían por sí mismas. Pero aprendí de la manera más dura que en un mundo que mide el éxito en relojes Rolex y ascensos corporativos, a veces, el lenguaje del amor no se escucha. Tuve que aprender a hablar su idioma, el de los números y los resultados tangibles, no para volverme como ellos, sino para que finalmente entendieran la magnitud de lo que estaban perdiendo. La transformación más profunda no ocurrió cuando imprimí esa factura, sino cuando decidí que ya no iba a suplicar por un asiento en una mesa donde no era bienvenida. En lugar de eso, decidí construir mi propia mesa. Ese cambio de mentalidad es el verdadero punto de inflexión. Dejar de ser un personaje secundario en la historia de alguien más y reclamar el papel protagónico en la tuya. Para mí, la humillación que sentí en esa cocina se convirtió en el combustible que encendió un fuego que no sabía que tenía dentro. Dejó de ser dolor y se convirtió en propósito. A veces, las palabras más crueles que nos dicen no son para destruirnos, sino para despertarnos a una verdad que hemos ignorado por demasiado tiempo, que merecemos más. El final de mi matrimonio no fue un fracaso. Fue una graduación dolorosa pero necesaria. Me liberó de una vida en la que me estaba volviendo cada vez más pequeña para encajar en las expectativas de otra persona. La verdadera libertad no la encontré en el acuerdo de divorcio, sino en el aroma del primer pan que horneé en mi propio negocio, en el sonido de la caja registradora abriéndose por un servicio que yo creé, en la mirada de respeto de un cliente satisfecho. La justicia que busqué no era castigar a Alejandro, sino liberarme a mí misma. Y esa es una victoria que ningún dinero puede comprar.
una que se construye con cada decisión que tomas para honrar tu propio talento y tu propio espíritu. Quizás tú también has estado ahí, en esa cocina simbólica, sintiéndote invisible mientras sirves un banquete que nadie aplaude. Tal vez tu trabajo no es culinario, sino emocional, logístico o familiar. Tal vez has sacrificado tus sueños, tu tiempo y tu energía, esperando un gracias que nunca llega. ¿Alguna vez te has mirado al espejo después de un día agotador de darlo todo y te has preguntado dónde quedó la persona que solías ser? Si esa sensación te resulta familiar, quiero que sepas que no estás sola. Esa sensación no es una sentencia, es una señal. Es tu alma susurrándote que es hora de escribir un nuevo menú, uno donde tu felicidad sea el plato principal. Tu valor no es negociable y nunca debe depender de la validación de otros. Eres una fuerza, una creadora, una administradora de mundos,